Dios les bendiga, muy buena tarde, verdades bíblicas para ustedes desde pues la ciudad de Morelia, donde estamos aquí a un costado de la Catedral de Morelia, pues reproduciendo un video. Un saludo para todos mis hermanos en la fe, para los amigos, los que nos hacen el favor de seguirnos a través de las redes. Que Dios les guarde, Dios los bendiga. Hoy voy a estar citando un tema algo serio, delicado, un tema que nos corresponde a todos buscar con prudencia, con seriedad, ¿verdad? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y se está cumpliendo lo que el apóstol Pablo mencionaba en la primera carta de Timoteo capítulo 3 versículo 1, ¿verdad? Que en los postreros tiempos serán tiempos peligrosos. Y eso, querido hermano, lo estamos viendo ya, ¿verdad? Así que Verdades Bíblicas quiere presentarles este mensaje. Es decir, verdades bíblicas quiere decir las verdades que Dios nos da a través de su palabra, sin la mentira del hombre, sin la intervención del hombre, ¿verdad? Sino directamente a través de lo que el Espíritu Santo nos puede revelar, ¿verdad? Y bueno, esperando que usted pueda darnos el favor de su apoyo con un link, y además comparte estos videos a sus familiares, porque pues es necesario que entendamos estas cosas para estar bien. Quiero decirlo así porque pues se acerca Semana Santa y desgraciadamente la gente pues vive religión, vive tradición, vive una serie de normas humanas que seguimos nosotros pues por costumbres, por tradiciones, pero que no las sentimos en nuestro corazón. Así vive la gente, ¿verdad? Llega Semana Santa, llega Navidad, llega alguna situación espiritual y la gente lo hace por tradición más que por una relación con Dios, para tener un encuentro con Dios o un aprendizaje o pues una espiritualidad más sana, más amplia, más profunda. Pero no lo es así, no lo es así. Aún caminando en desórdenes, la gente vive en ese sentido. Aún viviendo en situaciones de pecado y de mal y de muerte, la gente sigue haciendo esto mismo. O sea, vivimos en una obscuridad tremenda, en una ignorancia total, porque aunque la gente le diga, aunque uno le diga a los hijos, a la juventud, no tomes, toman, no fumes, fuman, no hagas esto, no hagas aquello, y siguen haciendo lo malo. Entonces, querido amigo, lo que está pasando es que, pues, la gente está yéndose a un precipicio terrible. Es decir, el pecado está avanzando y eso no nos ayuda para nada. Vamos a vivir tiempos peores. Eso es lo que me ha hecho pensar el visitar ahorita el centro de la ciudad y ver cómo se conduce la juventud, veo cómo camina la gente, cómo habla, ¿verdad? Cómo se conducen, cómo estamos nosotros viviendo estos tiempos tan difíciles, y lo que menos queremos hacer es buscar de Dios. Es decir, queremos buscar a Dios a nuestra manera, pero sin que haya ningún compromiso. Eso es como vive ahorita la gente de hoy, queriendo buscar algún ritual, pero que no me comprometa nada. Y eso es terrible porque esto traerá complicaciones terribles. Romanos 6:23 dice la escritura, porque la paga del pecado, de la desobediencia, es la muerte. Y estamos hablando de la muerte física y también de la muerte espiritual. Esto trasciende más allá de lo que nosotros podamos entender, querido amigo, hermano en la fe. Por eso es importante que pues la gente le dé seriedad, ¿verdad? Yo sé que estos videos pues no van a ser del gusto de la gente, que no los va a buscar la gente, porque no son videos que hablen sobre fornicación, que hablen de borracheras, de orgías, no son videos que le dé risa a la gente, TikTok y todo eso que ven por ahí. No, y la gente lo que menos quiere es que les llamen la atención. O sea, desean el pecado, desean lo malo, aunque por dentro digan yo creo en Dios, yo sigo tal o cual religión, pero desafortunadamente vivimos en un engaño.
No es cierto que vivimos obedeciendo a Dios. No es cierto, eso es una mentira que por ignorancia estamos viviendo. Es decir, eh, creyendo en un Dios, pero no haciéndole caso. Así es como vive la gente, en ignorancia total. Así vive la mayoría de la gente, creyendo en un Dios, mas sin embargo no le hago caso. Queremos creer en un Dios, venimos a este tipo de lugares, aquí a Catedral, pero nos venimos a confesar a lo mejor con un nombre, etcétera, etcétera. Abrimos por un momento nuestro corazón, ¿verdad? En este lugar, etcétera, pero salimos y agarramos otra vez nuestro pecado y vivimos en el mundo de igual manera. O sea, de nada sirve ese tipo de relación, ese tipo de arrepentimiento o de querer tener un poco de paz en mi corazón. De nada sirve ese tipo de situaciones así. Nos engañamos a nosotros mismos. Por eso, bueno, en esta tarde Dios nos quiere hablar con una palabra fuerte, pero decisiva. Y yo, aunque tenga nada más la intervención de un link, que nada más una persona me haya visitado en este canal, que haya visto el video, con eso, la Escritura dice, muchos serán los llamados, pero pocos los escogidos. Son pocos los que van a querer estar en paz con Dios. Así que, querido amigo, querido hermano en la fe, hoy quiero hablarte acerca de una palabra fuerte, fuerte. Y Dios habla así porque aborrece el pecado. Y aquí dice la Escritura en primera carta de Juan, en el capítulo 3, en el versículo 6, lo dice muy claritamente, lo voy a decir fuerte porque así dice la Biblia. Dice, todo aquel que permanece en Él, o sea, en Dios, no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. ¿Qué quiere decir esto, querido amigo? Bueno, pues está abiertamente diciendo que todas aquellas personas que no conocen de Cristo, de su palabra. Y el segundo punto es que no hagan la voluntad de Dios, pues van a vivir en pecado. Van a vivir de una manera desordenada. Y dice porque el siguiente texto, que es bien interesante, dice, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Entonces, ¿qué quiere decir? Que todos aquellos que andan por caminos totalmente equivocados no conocen a Cristo, no conocen sobre todo su palabra. Es decir, a lo mejor pues en su casa textualmente, discúlpeme, a lo mejor tiene usted una imagen de Cristo, tienen algún Cristo, pero eso no es conocerle, eso se llama idolatría. Conocerlo es a través de la Biblia, de su palabra, y sobre todo hacer su voluntad. Eso lo tengo que decir bien claritamente. Todo aquel que conoce a Cristo, conoce su palabra y hace su voluntad. Y sobre todo, no peca. Ese es el punto importante, querido amigo. Y luego, fíjese lo que dice enseguidita. El que practique el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Bueno, muy clarito, hermano, muy clarito, querido amigo, muy claro está el mensaje. Todo aquel que practica el pecado es del diablo. Y esto pues duele, nos va a cimbrar, nos va a doler. A lo mejor vas a parar el video, ya no lo vas a querer ver hasta el final, pero es muy cierto. Todo aquel que practique el pecado, oiga, ¿qué es el pecado? Lo contrario de lo que Dios enseña. Eso es el pecado. No hacer la voluntad de Dios, sino todo lo contrario, hacer la voluntad del oponente, que en este caso es el diablo, Satanás. Este es el padre del pecado, porque dice la Escritura, lo que leíamos ahorita, porque el diablo peca desde el principio. Entonces, ¿a quién en dónde estás tú? ¿A quién le estás haciendo caso? ¿A Dios a través de su palabra o al diablo practicando los pecados? Ya lo leímos aquí. Porque aquel que conoce la palabra de Dios no hace pecado, está en orden, está en disciplina bajo el consejo espiritual. Entonces, en esto lo tenemos que decir claro, y además no tiene que ver con ninguna religión.
Porque de nada sirve que tú practiques tal o cual religión, pero que vives en pecado. ¿De qué te ayuda eso? De nada, de nada y de nada. Todo aquel que practica el pecado es del diablo. Ahí está. Pero hermano, ¿cuál es el consejo que usted nos da? Porque a lo mejor nos exhorta con dureza. Sí, pero ahí viene el mensaje que sigue, lo que acabamos de leer. Dice, para esto apareció el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, para deshacer las obras del diablo. Entonces, ¿qué es lo que necesito hacer? Pues apartarme de todo aquello que yo sé que es malo, que son obras del diablo, que es pecado. Y para esto, pues la palabra en el libro de Gálatas 5:16 en adelante nos explica muy bien, y tú lo sabes, que es la borrachera un pecado, que es el cigarro un pecado, que es la lujuria un pecado, que es la masturbación un pecado, que es lo que ahorita para los jóvenes se les hace fácil tatuarse, un pecado. Dios aborrece el pecado en el cuerpo, está en contra. Entonces, ¿qué es la falta de perdón? Pecado. ¿Qué es el odio? Pecado. ¿Qué es el adulterio? Pecado. ¿Qué es qué es el homosexualismo? Pecado delante de Dios. El lesbianismo, pecado delante de Dios. Adulterio, fornicación, pecado delante de Dios. Y de eso vino el Señor Jesucristo, a deshacer las obras que nosotros tenemos en nuestra vida, en nuestro corazón. Por eso es importante, pues, que tú te acerques a Dios, a su palabra, para que éste te restaure lo mal que estás, si es que tú quieres llegar a ser un hijo de Dios. Oiga, pero ¿qué no lo soy ya? No, no lo eres. Génesis capítulo número 1, ¿verdad? Enseguidita, ¿verdad? Nos enseña Génesis 1 que Dios hizo a su imagen y semejanza al ser humano. Entonces nosotros somos hechos a la imagen y semejanza de Dios, ¿verdad? Pero primera de Juan, primera carta, o no miento, es Juan capítulo 1, versículo 9 en adelante, dice, a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron, mas a los que le reciban, a los que crean en su nombre, les dio el derecho de poder ser llamados hijos de Dios. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, muy clarito, que si tú quieres ser llamado hijo de Dios, tú tienes que aceptar a Cristo y aceptar su consejería, aceptar la voluntad de Dios. Y esto es importante que usted lo lleve, querido amigo. Por eso, importante que nosotros podamos enseñar, aprender y también transmitir la palabra de Dios a través de su palabra, la Biblia. Para esto fue establecida la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que, como dice la Escritura en la primera carta de Timoteo, en el capítulo 3, versículo 16 en adelante, toda la Escritura es inspiración divina. ¿Útil para qué? Para enseñar, corregir, redarguir, a fin de que sea de bendición para todo hombre. Allí está. Entonces, si usted, querido amigo, quiere, pues, acercarse a Dios de una manera honesta, sincera y totalmente convencido, primero tiene que haber un arrepentimiento en su corazón. ¿Para qué? Para que pueda haber una restauración completa en la vida suya. Pero le vuelvo a repetir, si no hay un arrepentimiento, si no hay un deseo de dejar el pecado, pues no puede haber una restauración en la vida suya, y siempre va a existir el pecado en la vida de usted. Eso es una cosa muy clara. Por eso nosotros tenemos que hablar lo que la palabra de Dios, las Escrituras nos enseñan. ¿Para qué? Para hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? En el capítulo 8 del Evangelio de Juan, en el versículo 30, 31 y 32, el Señor Jesucristo habla y dice estas cosas: si ustedes obedecen mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad,
y la verdad os hará libres. Entonces, ¿qué nos va a hacer libre? La palabra de Dios, el consejo de Dios en este libro que es el alimento para usted y para mí, ¿verdad? La Biblia nos va a corregir si andamos mal, nos va a restaurar, nos va a educar para vivir de la manera correcta como a Dios le agrada. Entonces, no puedo decirme yo hijo de Dios cuando soy grosero. No puedo decirme hijo de Dios cuando fumo, cuando vivo fuera de la bendición de Dios. Entonces, querido hermano, esta palabra es dura, sí es dura, fuerte sí lo es, porque aquí el apóstol está diciendo claritamente cuál es el propósito para un hijo de Dios. Dice, el que practica el pecado es del diablo, ahí está bien claro, porque el diablo peca desde el principio, oponiéndose a la voluntad de Dios. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. ¿Qué quiere decir esto? Que todo aquel que es hijo de Dios guarda los mandamientos, guarda su vida espiritual, moral, social, tiene valores que respeta, no se presta a decir groserías ni maldiciones, ¿verdad? Ni por chiste, ni de broma voy a estar haciendo lo que otros hacen. El Señor Jesucristo dice, sean imitadores de mí, así como yo lo soy del Padre. Y para los hijos de Dios que desean ser hijos de Dios, eso es lo que Cristo les dice, sean imitadores de mí. Pero querido amigo, tú no vas a ser imitador de tu vecino, o a lo mejor tú sí lo eres, ¿verdad? Porque tú eres imitador de lo malo, de lo que el joven allá habla. Aquel dice groserías, pues yo lo imito. Aquel fuma, pues yo también lo voy a imitar. Pero tú serás, ¿acaso imitador de Dios en estas circunstancias? No, querido amigo, no lo está haciendo. Estás haciendo las prácticas del diablo, porque este es el que hace ese tipo de mentiras. Lo contrario de Dios es lo que hace el diablo. Es decir, en la Biblia no dice que fumes, porque el cuerpo es el templo del Espíritu. ¿Y qué dice el diablo? Fuma, acabo, no pasa nada, hombre, no pasa nada. Fúmale. ¿Qué dice Dios en su palabra? No te emborraches. ¿Y qué es lo que dice el diablo? Emborráchate, hombre. Es viernes y acabo el cuerpo lo sabe, emborráchate. Pues el diablo es lo que va a hacer, decirte todo lo contrario. ¿Qué dice Dios? No adulteres, no hagas fornicación. ¿Qué dice el diablo? Adultera, busca otras mujeres, adultera, hombre, tú, acaba una vida, nada más se vive una, adultera, lo que el cuerpo pida, dale. ¿Eso de dónde viene? ¿De dónde viene ese tipo de cosas? Pues de quién ha de ser, sino del diablo. Así que, querido amigo, está algo muy serio el tema y la palabra es muy dura, ¿verdad? Dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Todo aquel que no hace lo justo, todo aquel que no hace lo que Dios nos enseña a través de la Biblia, no es de Dios. Y lógicamente, como lo dice el apóstol Juan, ahí se detectan los hijos del diablo. Los hijos del diablo hacen lo que el diablo enseña. No nos va a gustar, pero para eso se está compartiendo este video, para que la gente que vive en ignorancia, pero que quiera ser hijo de Dios, se arrepienta de sus pecados, busque de Dios honesta y sinceramente y pueda llegar a una liberación. Es decir, nosotros nos vamos a liberar cuando nosotros saquemos de nuestro cuerpo, de nuestra mente y de nuestra alma toda la intervención del diablo. Es decir, nosotros al recibir el pecado le estamos dando autoridad al diablo para que haga lo que él quiera. Eso es cierto, es bíblico. Es bíblico, porque la paga del pecado es la muerte, dice la Escritura. Y porque todo aquel que peca del diablo es, ahí está. Entonces, yo le di autoridad al diablo cuando fumé el primer cigarro, entró un demonio a mi vida.
Ahora, ¿qué puedo hacer? Arrepentirme, pedirle perdón a Dios, reconocer que eso que estoy haciendo está mal. Necesito reconocerlo para poder quitarle toda la artimaña del diablo sobre mi vida, que pueda yo buscar de Cristo Jesús para que sea el que me libere e ir a la libertad espiritual, ser libre, ahora sí, hacer la voluntad de Dios. ¿A través de qué? De su palabra, a través de su bendita palabra. Y que sea Dios ahora sí el que me diga cómo vivir. ¿Por qué? Porque la escritura es muy clara. Dice en Juan 3:16, para que todo aquel que en Jesucristo crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, querido amigo, ¿cómo vamos a ver Semana Santa? Porque mucha gente busca la Semana Santa a través de los placeres. ¿A través de qué? De los paseos. Luego se van a las playas a divertirse, a ver, abre la cajuela, métele el 6 y vámonos. O sea, en vez de que sea un tiempo para ponernos a cuentas con Dios, es un tiempo para diversión. Como te digo, la religión nomás es puro parapeto, nada más. Nada más la tenemos de excusa, porque seguir a Dios a través de su palabra no lo hacemos. Por eso vemos el pecado que va en aumento. Por eso vemos muertes en Apaxingán, en Uruapan. Estamos viendo secuestros, violaciones y muertes de mujeres donde sea. ¿Por qué? Porque el diablo tiene la autoridad para eso. Juan 10:10 dice la Escritura. El Señor Jesucristo nos enseña esto, nos advierte. Él mismo, el Señor Jesucristo, dice, el diablo vino para hurtar, matar y destruir. Ahí está la advertencia, para que te salgas de esos caminos que te van a llevar a la destrucción y a la muerte. Y luego enseguidita dice la Escritura, mas yo he venido, el Señor Jesucristo nos enseña esto, mas yo he venido para que tú tengas vida y vida en abundancia. ¿En quién? Pues en Cristo, en Cristo. Pero escuchando su palabra y después poniéndola por obra, haciendo su voluntad, que nos transforme y libere, para que seamos nuevas criaturas. Las cosas viejas quedaron en un arrepentimiento genuino, auténtico. Entonces, querido amigo, esto tiene que ser importante para ti. Si quieres realmente aprovechar unos tiempos en esta Semana Santa, debe de ser de una manera sincera, honesta, que haya un arrepentimiento genuino, que entiendas que el pecado te va a llevar al infierno. Aunque yo sé que a muchos no les está gustando lo que estoy diciendo, pero es la verdad, es la verdad. El pecado te va a llevar hasta el infierno donde habita Satanás, que quede claro. Porque no todos van a querer tener vida eterna con Cristo Jesús. Tanto están tan impuestos al pecado, a las groserías, a las maldiciones. Por eso estamos orando por todos los jóvenes. Sí, porque ya se les hace muy claro, muy sencillo. Se les hace normal decir groserías, maldiciones. Ya es normal, es parte de su naturaleza ya. Decir groserías, decir maldiciones, ya se les es fácil. Fumar ya se les es muy fácil, ya es normal. Cualquiera lo hace ya, sin tapujos en la calle ya. No sabiendo lo que dice la cajetilla, o ignorando, o no lo queriéndolo aceptar, porque la cajetilla dice, este producto es nocivo para la salud, produce cáncer. Y cuando no lo entendemos, quiere decir que el diablo está manipulando nuestra mente y no queremos entender lo que Dios nos dice en la Escritura. Es por eso que el diablo tiene la autoridad sobre nuestra alma, sobre nuestras decisiones, porque estamos practicando lo que éste enseña. Sí, aún diciendo el tabaco te da cáncer, ahí está la gente fumando, y se les parece normal. ¿Qué te parece? Pues es algo tonto, es algo que no se puede concebir, es algo contrario a la voluntad de Dios. Por eso, querido amigo, si en esta Semana Santa tú quieres llegar a ser hijo de Dios, detecta los pecados que hay en ti, reconócelos, pídele perdón a Cristo Jesús por ellos,
¿A quién? A Cristo. Primera de Juan 2:1. Hijitos míos, si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Decirle, Señor Jesús, me arrepiento, mira, yo fumé, yo me masturbaba, yo robé, yo adulteré, me arrepiento, ya no quiero hacer ese tipo de pecados, quiero hacer tu voluntad, límpiame, restáurame, Señor, y quiero llegar a ser un hijo tuyo. Amén y amén. Eso es lo que usted debe de hacer, querido amigo, de verdad, no hipócritamente, de verdad. Porque si usted hace eso ahorita y después vuelve a caer, dice la escritura que van a venir 7 demonios más fuertes a destruirlo. Y es que ¿por qué cae la gente? Por ignorancia, por no tener el conocimiento de Cristo, por no estar preparados. No estamos preparados para vivir en santidad. Y es que pensamos, ¿verdad?, que todo lo que está alrededor nuestro, pues lo podemos hacer, sea bueno o no, que es parte de una decisión personal y nada más, que como siendo un Dios bueno va a castigar. No, joven, es que tú no conoces la Escritura. Dios es un Dios de amor, sí, pero también es un Dios de justicia que no va a permitir el pecado. Por eso Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es la muerte. ¿Por qué? Porque el padre del pecado se llama Satanás. Este es el padre del pecado. Y si tú haces pecado, atente a las consecuencias, querido amigo. Yo te he querido advertir, pues, de esta enseñanza. Porque todo, dice Juan, todo aquel que practica el pecado es del diablo. Todo el que hace lo contrario a Dios es del diablo. Así que, querido amigo, piénsale, toma una buena decisión. Si te falta a ti conocimiento, mándame un mensaje vía Bluetooth o WhatsApp, etcétera, etcétera. Mándame el mensaje, estamos a tus órdenes en lo que yo te pueda orientar conforme a la Escritura, conforme a la verdad de la Escritura. Estamos para servirles. Dios les guarde a todos. Dios les bendiga, mis hermanos en la fe. Nos vemos en la próxima. Que Dios les guarde.